Bien, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, 3 de marzo del 2022, tenemos como ponente al doctor Jan Tupa Salas. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en anestesiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a tratar el doctor Tupa es importancia del control de la temperatura en sala de operaciones. Debo mencionar también que deben registrar su asistencia en el link que se va a encontrar en la ventana del chat. Doctor Tupa, buenas tardes y bienvenido. Mi amable doctor Mesa, gracias por la presentación. Estimados colegas, buenas tardes. Bueno, un gusto de participar con ustedes en esta reunión. Esperemos que la charla responda a algunas de las preguntas que tenemos acerca del control de la temperatura. Este tema que es una constante en el manejo precisamente de pacientes en riesgo, ¿no? Pacientes que tienen alguna patología que podrían predisponerlo a sufrir este evento. Muy bien, ya nos presentaron. Muy bien, la historia comienza precisamente con estos dos personajes, ¿no? Seguramente lo hemos escuchado en las escalas que manejamos de temperatura, tanto Gabriel Fahrenheit y Anders Celsius, ¿no? El primero con la invención del termómetro de mercurio y el segundo con la escala que lleva su nombre, eh, basada en términos de cambios físicos en la materia, ¿no? Entonces, ambos obviamente formaron parte de la historia de cómo podemos acercarnos a este término físico de la temperatura, ¿no? La medición de la temperatura fisiológica ha sido un desafío médico desde ese tiempo, ¿no? Y mucho antes también. El primer desafío era cuantificarlo, ¿no? ¿Cuál era la temperatura normal de un cuerpo? Estos grandes personajes nos ayudaron a determinar una escala y hacerlo universal, básicamente. Esta diapositiva tiene la intención de que nos llevemos un concepto, ¿no? El concepto de la definición de la hipotermia, eh, basada en un número aceptado normalmente bajo los caracteres de alteraciones por debajo de ella, ¿no? Alteraciones fisiológicas debajo de 36, y ya tenemos una situación de hipotermia, ¿no? Esta condición fue estudiada básicamente ya hace bastante, ya, creo que desde el año 90 hasta la actualidad, de forma más exhaustiva para determinar cuál era la temperatura, ¿no? Y acá hay un término también de la temperatura central, es decir que el comportamiento central, conformado por tanto el encéfalo, la médula, el tórax y abdomen, diferenciándolo de lo periférico, ¿no? De las extremidades y la parte externa del cuerpo. Esa temperatura central es muy esquiva, ¿no? Vamos a ver los métodos de medir en las siguientes diapositivas, dado que precisa la precisión para llegar a esta temperatura central es uno de los inconvenientes para determinar quién está o no en hipotermia, ¿no? Y si el paciente está consciente o no. Entonces, para fines de la definición y para la descripción de las complicaciones de hipotermia, se ha adoptado este estándar de si la temperatura es menor de 36 grados, la temperatura central es menor de 36, estamos empezando a dar hipotermia. Bueno, y así la definición puede variar, ¿no? Básicamente, definir poblaciones de riesgo, por ejemplo, en nuestro caso, los niños, que podría ya estar hablando de una hipotermia cuando ya baja de 36,5, es decir, se aumenta el rango, ¿no? No se espera al 36 como los estándares generalmente hechos en adultos, ¿no? Asimismo, se hace una clasificación arbitraria, pero también con respecto a los cambios fisiológicos que podemos ver en cada uno, ¿no? En la parte derecha podemos ver la definición de leve, moderada y severa, ¿no? O grave. Básicamente, todas las complicaciones que vamos a ver en el perioperatorio de un paciente quirúrgico está escrito con leve, ¿no? Y obviamente que esto se ve más
aumentan en frecuencia y también aumentan en intensidad y duración durante el perioperatorio cuando bajamos aún más la temperatura, ¿no? Hay obviamente poblaciones de riesgo y especiales como los recién nacidos y lactantes que obviamente tienen sus propias definiciones de hipotermia y que obviamente también son más exigentes, dado que esos son pacientes que tienen el riesgo de hipotermia, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestra definición. La hipotermia menos de 36, la temperatura central, y la leve de 34 a 36, ¿no? O 35.9 en este caso, ¿no? Entonces, se ha tratado de establecer cuál es la epidemiología de este fenómeno, hipotermia, y bueno, los registros son muy variables, ¿no? Eh, poblaciones van de 10 a 90% de hipotermia en el perioperatorio, ¿no? Pero un promedio en cada una de las causas podemos dar que por lo menos la mitad de pacientes perioperatorios padecen un grado de hipotermia, ¿no? Y a veces leve, moderado, severo, ¿no? Y obviamente todo esto depende de las estrategias que hayan adoptado, ¿no? Para poderlas contrarrestar y también en la población de estudio, ¿no? Poblaciones jóvenes obviamente tienen mayor resistencia o menor tiempo de hipotermia que en poblaciones de edades extremas, ¿no? Y dentro de nuestro caso, la parte pediátrica, ¿no? Entonces, estas complicaciones que mostramos aquí a continuación son complicaciones que ya han sido estudiadas con estudios aleatorizados. Es decir, desde el año 90, como vamos a presentar a continuación, se ha asociado no solamente como un sistema de asociación de pares, sino también de causalidad. Es decir, que la hipotermia causa, ¿no? Causa aumento de la infección, incidencia de infección de sitio operatorio, aumento de los eventos cardíacos perioperatorios, hay deterioro de la coagulación y obviamente disminución de los fármacos, ¿no? Disminución del metabolismo de los fármacos. Asimismo, en estándares menores están, por ejemplo, el escalofríos, ¿no? El disconfort que produce después de que serían complicaciones, los engloben en complicaciones menores, ¿no? Pero que son menores en la intensidad, pero en incidencia son mayores, ¿no? Porque llegan, precisamente estas complicaciones llegan a ser más del 50% del paciente, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro, como pueden ver, se ha establecido cada uno de los complicaciones en hipotermia en humanos, hipotermia leve, ¿no? En la parte de izquierda tenemos todos los variables que pueden alterarse, ni bien el grado de temperatura baja por rango de leve, ¿no? O sea, menos de 36 grados. Podemos ver asimismo, uno de los estudios más citado siempre en este tema de hipotermia es el de la infección de herida operatoria en una cirugía de colon, ¿no? En la primera parte, en la cual el normotérmico hay una incidencia del 6% y el hipotérmico el 19%, ¿no? Esta es una cirugía obviamente con riesgo de infección por las características y duración que tiene esta cirugía, ¿no? Asimismo, vemos el grado de significancia, ¿no? La P en cada uno de ellos es bien significativo, la diferencia. Asimismo, el grado de la duración de hospitalización, ¿no? Un promedio de 12 días para poblaciones emparejadas probablemente por la cirugía, patología, de 12 días a 14 días, ¿no? Hay una diferencia ahí de duración de la hospitalización. Pérdida de sangre también, como podemos ver, hay una diferencia de litros, de 1,7 litros a 2,7 litros, siendo también la diferencia muy significativa. El requerimiento de transfusiones, ¿no? La diferencia de que requiera 1 unidad o 8 unidades diferentes, y las razones las vamos a ver a continuación, ¿no? Los eventos cardíacos también, muchos creíamos que era por el tema de escalofrío, ¿no? Aumento de metabolismo, pero obviamente estos eventos todavía no
si bien claro se presentan concomitantemente con la hipotermia, los mecanismos todavía están en estudio, ¿no? Las arritmias, ¿no? La taquicardia ventricular posoperatoria también aumenta la incidencia en hipotermia, en la parte en estas dos columnas, comparando la normotérmica con la hipotérmica, ¿no? La excreción nitrogénica urinaria también, y bueno, lo que hablábamos del metabolismo de los medicamentos, ¿no? Tanto los medicamentos relajantes musculares, que son los principalmente afectados, la diferencia de que el nene o la persona en este caso esté sometido a una hipotermia inadvertida, ¿no? Hace también la prolongación del efecto anestésico, ¿no? Miren, fíjense también el escalofríos posoperatorio, ¿no? Que duró en pacientes normotérmicos en 141 minutos, se extiende a más de 4 horas, ¿no? En un dosis hipotérmico. Asimismo, también el dosaje de norepinefrina, ¿no? Que estaba relacionado también al tema de eventos cardíacos. Se hace significativo la diferencia de 300 picogramos a 480 gramos. Y el desconfort térmico también, ¿no? Que es una valoración de escala análoga, ¿no? De puntuación para el tema de temperatura, ¿no? Muy similar al que se usa para el dolor. Entonces vemos que todas estas complicaciones ya están estudiadas, ya están comprendidas y vamos a tratar de entender por qué se produce. En cuestión de la anestesia, en el perioperatorio, el mayor cambio de temperatura se realiza en la primera hora. Se ha descrito que la temperatura podría bajar entre 1 a 2 grados post-inducción anestésica, ¿no? Es decir, los anestésicos tienen una alteración de la termorregulación normal de la persona, en este caso del niño, y obviamente aunado esto al ambiente frío que normalmente se usa en un quirófano, fresco, como dicen en las traducciones, produce una conjunción de factores que podrían alterarnos la temperatura dentro de esa operación. Es decir, el factor anestésico más los factores externos hacen que, que normalmente la persona es un ser homeotérmico hacia la poiquilotermia, es decir, dependiente de la temperatura del exterior, ¿no? Entonces, vamos a ver esto básicamente aquí en la termorregulación. Sabemos que el hipotálamo es básicamente el centro regulador de la temperatura. Este hipotálamo va a recibir señales aferentes, ¿no? Tanto de los receptores de la piel y de varias estructuras del cuerpo, ¿no? Cada una básicamente en un porcentaje muy similar, ¿no? O sea, de 20% cada uno de la piel, del tórax, estructuras cerebrales, del mismo hipotálamo. Señales aferentes, ¿no? Que puedan desencadenar, obviamente, una respuesta autonómica para contrarrestar la temperatura del exterior, ¿no? Es decir, ante estímulos de estos 5 puntos va a haber una respuesta autonómica y una respuesta conductual, ¿no? Que va a permitir al ser mantener la temperatura. La miotermia, el rango interumbral, es un término que se ha acuñado para definir la temperatura en la cual no hay cambios fisiológicos autonómicos, y este rango es muy, muy pequeño, ¿no? Es alrededor de 37, la temperatura central, y más o menos 0.2 grados centígrados, ¿no? Tanto en extremos de frío o de calor, ya empiezan las respuestas autonómicas y obviamente la respuesta conductual si es que el paciente está obviamente consciente, ¿no? Entonces, estos rangos, este intervalo interumbral, este rango interumbral que nos ayuda a mantener, obviamente, los mecanismos metabólicos celulares y funcionamiento de los sistemas fisiológicos, nos ayudan bueno, ese rango se mantiene gracias a la regulación del hipotálamo, ¿no? Bueno, este estrecho rango, obviamente, nos hace pensar que si nosotros alteramos el termorregulador, las respuestas van a diferir, ¿no?
Las respuestas van a depender si es que nosotros tenemos un termorregulador si la temperatura regular es frío o calor, ¿no? Es decir, si la temperatura aumenta, obviamente aumenta la vasodilatación, la sudoración, ¿cierto? Una respuesta de la piel, ¿no? Y si esta temperatura de 37 empieza a bajar, entonces empieza a haber la vasoconstricción, la termogénesis sin escalofríos y los escalofríos, ¿no? Esta termogénesis sin escalofríos más potente precisamente en la parte pediátrica, ¿no? Cuando tiene su grasa parda. Entonces, este rango regulado por el hipotálamo debe estar, mantenerse en esos rangos estrechos, pero se varía también con respecto al ciclo circadiano, ¿no? Por ejemplo, este rango podría disminuir en los horarios de la mañana y aumentar en el horario de la tarde, ¿no? Donde también se hace una fluctuación de la temperatura normal. También en el tema hormonal, ¿no? En la menstruación, perdón, en el ciclo ovárico de las damas, también podría haber alteraciones de acuerdo al periodo establecido, ¿no es cierto? También por edades extremas, tanto en ancianos como también en neonatos, ¿no? Entonces, hay muchos factores que podrían hacer variar este rango fisiológicamente, ¿no? Es así que los pacientes que en edades extremas son los más propensos a determinar en este rango puede ser alterado. Entonces, nosotros mencionarles que uno de los mecanismos para poder resolver hipotermia dentro del perioperatorio se ha descrito, como les mencionamos, varios mecanismos por los cuales se hace transferencia de calor dentro de sala de operaciones, ¿no? Estos mecanismos se hacen patentes por radiación, ¿no? Es la expresión del calor del cuerpo hacia el medio ambiente, la conducción, que es la transferencia de calor a otro cuerpo, la convección es la transferencia a un fluido, en este caso el aire, la evaporación por la presencia de mucosas o presencia de superficies humidificadas, ¿no? En la parte derecha vemos que básicamente la conducción, la evaporación y la radiación son mecanismos presentes en sala de operaciones, dado que tenemos un ambiente frío que está con aparatos que necesitan una temperatura para conservarse. Segundo, que necesita un intercambio aéreo normativo, y asimismo la presencia de soluciones de higiene, ¿no? De limpieza y asepsia, antisepsia que se realiza durante el intraoperatorio, ¿no? Asimismo la infusión, ¿no? La infusión de líquidos fríos también durante la hidratación que se realiza durante el acto quirúrgico también, ¿no? Entonces vamos a valorar cada uno de estos. La incidencia es que sí se presenta, otra vez volvemos al binomio, tanto los factores de alteración en la termorregulación, como también a los factores externos del lugar donde está el paciente. Entonces, esta es la curva de disminución de anestesia, disminución de la temperatura en la primera hora de anestesia. Como mencionábamos, el rango interumbral iba de 0,2 grados centígrados. El rango, obviamente, se multiplica, ¿no? Hasta 10 veces a 20 veces el rango, para que se amplíe el rango, ocasionando que las disminuciones de temperatura o subidas de temperatura no desencadenen los factores autonómicos para la conservación o disipación del calor. Esta alteración de este rango interumbral hace que obviamente sea más propenso uno a la hipotermia, dado que los factores que nos protegen para no ceder la temperatura de su cuerpo al medio ambiente, como son los factores, las respuestas autonómicas, no reaccionen porque el rango obviamente está ampliado, ¿no? Entonces tenemos aquí un gráfico en el cual menciona la temperatura, la disminución de temperatura en las hielas y el tiempo transcurrido en
las X, ¿no? Entonces vemos aquí una pendiente en la primera hora, una pendiente marcada de temperatura de 1 a 2 grados aproximadamente, ¿no? Y posteriormente un descenso directamente proporcional, por así decirlo, en el tiempo, ¿no? Y una compensación, una meseta, ¿no? Cada una de estas etapas, estas 3 etapas, están descritas básicamente por ejemplo, por la redistribución, ¿no? Hay este rango de temperatura que normalmente se conservaba en la parte central, se va a disipar a la parte periférica, ¿no? Disminuyendo la temperatura central, pero manteniendo la temperatura periférica. Es así que podemos sentir al niño caliente, subjetivamente, ¿no? Pero la temperatura central se disminuye igual, ¿no? Esto precisamente por el fenómeno de redistribución, ¿no? De temperatura central a temperatura periférica. Entonces, cuando tenemos esta redistribución, por un gradiente que se establece, hace que sea el mayor efecto de la hipotermia o mayor profundidad de cambios de temperatura durante este periodo, ¿no? Al inicio de la inducción anestésica. Obviamente también hay otros factores como la vasodilatación que producen los anestésicos, también la disminución de tasa metabólica que también producen ellos. Y esta disminución de temperatura se sigue disminuyendo, pero ya de una manera más lenta. Esta disminución, la segunda etapa, directamente proporcional al tiempo, va a tratar de compensarse por la disipación de calor hacia el medio externo, ¿no? Y la parte meseta es que ya hemos llegado a un nuevo umbral de termorregulación. Es decir, de 36, probablemente para que se desarrolle esta meseta de ya no disminución, ¿no? Esa última parte del gráfico, es porque hemos llegado a un rango, ¿no? De 2 o 4 grados bajo la temperatura normal de nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestar esto, no? Básicamente aquí también tenemos una explicación sobre las fases que ocurren, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, antes de la anestesia, el niño, en una temperatura corporal y periférica, hay una gradiente normal, ¿no? Por los compartimientos que tiene el cuerpo, pero que esta gradiente, al momento de eliminarse la termorregulación, las respuestas autonómicas por efectos anestésicos, esta se redistribuye, ¿no? Disminuyendo la temperatura central, a comparación de 37 a 35, pero aumentando la periférica, ¿no? Por eso esta fase de redistribución es la principal causa de disminución de temperatura, ¿no? Y asimismo, en una parte ya muy diferente, en la cual sí, la parte se mantiene la temperatura central baja, pero también ya empieza a bajar la temperatura periférica. Entonces vemos aquí las 3 fases, ¿no? 3 fases de temperatura, que obviamente cuanto más profundo y más tiempo dura estas etapas, obviamente las complicaciones también van en aumento. Bueno, las consecuencias de la hipotermia. Como le mencionaba, hay bastantes estudios acerca de cómo establecer las complicaciones con respecto a la herida operatoria, herida operatoria o incremento de necesidades de transfusión o los eventos cardíacos, ¿no? Es más, durante los cuidados de herida operatoria, que es un signo de calidad de un establecimiento que tiene muchos factores, entre las recomendaciones de muchas guías obviamente menciona, ¿no? Acciones de prevenir la infección del sitio quirúrgico, o administrar profilaxis antibiótica, control estricto de la glicemia, evitar un rasurado, ¿no? Uso de clorexidina como vehículo alcohólico y como punto también en mantener normotérmico durante el periodo operatorio. Esto es una norma ya establecida
para poder controlar este término de calidad. Asimismo, controlando la normotermia, obviamente podemos mejorar estos índices, tanto las infecciones como eventos cardíacos o necesidad de transfusión o estancia en los cuidados intensivos, ¿no? O también necesidad de asistencia de ventilación mecánica. Entonces, hay muchos factores, como le mencioné en un gráfico previo, que se pueden disminuir e intervenir para poder brindar una atención de calidad, ¿no? En estos casos, la parte infecciosa, cardiovascular, respiratoria, ¿no? Muy bien, entonces, pero ¿cuánto tiempo, quiénes hacen esa temperatura y cuánto lo cumplimos, ¿no? Bueno, esa es una norma, la Sociedad Anestésica de la Sociedad Mundial de Anestesia, tanto también la Sociedad Americana de Anestesia, recomienda el monitoreo continuo en un acto anestésico, ¿no? Pero también da el pase a que esto sea decidido de acuerdo a criterio clínico. Entonces, la necesidad o no de monitorizar anestesia, clínicamente estamos viendo de que sí va a ocurrir, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que participar activamente en la reversión de este fenómeno. Y bueno, y la recomendación de que sea monitoreado continuamente, esto va a depender obviamente de los monitores que contemos dentro del SAL. Vamos a tratar de describir algunos para la elección de acuerdo a cada uno su realidad de atención a pacientes, ¿no? Bueno, esta es una encuesta, básicamente se entrevistaron a 8,000, se registraron 8,083 procedimientos quirúrgicos, ¿no? De 316 hospitales en Europa, ¿no? Asimismo, se encontró que se monitorizaban casi el 20%, todos. Es decir, el 80% no se monitorizaba. Entonces, esto es en un país europeo, ¿no? Creemos que la incidencia aquí obviamente sea mucho, mucho mayor. El 38% de pacientes se calentaron activamente, es decir, el 60% por concepciones de que es un procedimiento corto, es un procedimiento muy costoso, las intervenciones, etcétera, se dejaron de intervenir, ¿no? Bueno, entonces vemos que aquí la realidad en Europa desde el año, si no me equivoco, 2007, obviamente han pasado bastantes años, donde incluso ya no se permiten hacer las comparaciones de hipotérmico a normotérmico, porque éticamente está imposibilitado, ¿no? Dado que ya la evidencia de las intervenciones o no intervenciones provocarían complicaciones ya descritas anteriormente, que son graves. Bueno, entonces, ¿cómo nos acercamos a la temperatura real? Básicamente, los modos de temperatura, los centrales, son los que están más cerca a la economía central. Algunos han descrito sensores cerebrales, algunos han descrito la arteria pulmonar para colocar un termómetro respectivo, pero esto no es aplicativo básicamente a todos los pacientes anestesiados y mucho menos a los pacientes hospitalizados, ¿no? Esto tiene una precisión adecuada porque nos captan, básicamente nos miden la temperatura central, pero obviamente el confort es difícil de superar, ¿no? También se ha descrito sensores para nasofaringe. Estos sensores necesarios también en vejiga, recto, ¿no? Con buena aproximación, pero básicamente va a depender también del contenido de cada mucosa, ¿no? El contenido de cada espacio, porque la nasofaringe también está inmersa en muchas incomodidades y también la presencia de un aire que podría alterar la precisión de esto, ¿no? La vejiga también, pero la diferencia es que la fijación del sensor, la no movilidad también nos daría más precisión. El recto va a depender también mucho del contenido de la ampolla rectal, donde está ubicada. La membrana timpánica, de acuerdo al método que se use, tanto como infrarrojo o del sensor, va a determinar también la comodidad o no de la medida paciente.
Los métodos infrarrojos, en los cuales seguramente hemos podido ver, ¿no? Donde nos sensan la frente, ¿no? Bueno, el método infrarrojo estaba destinado para hacerlo un recorrido de la frente hasta la arteria temporal, ¿no? Donde se quería medir la temperatura a este nivel. Igualmente, el mismo sistema estaba la axila, ¿no? Que estaba más cerca de la arteria, a una arteria cercana a la parte central, ¿no? Cada uno con sus limitaciones por el tiempo que necesitan para establecer un valor y también por el correcto censado o correcta técnica de censado que se pueda establecer. Es así que se trata de establecer un método que se pueda realizar durante la anestesia o durante el perioperatorio, no invasivo, ¿no? Pero que sea reflejo eh, de este, de este término de temperatura central, ¿no? Como nosotros tenemos casi el 90% de la superficie de piel expuesta durante el perioperatorio, aunque las personas van con una indumentaria ligera, la piel siempre ha sido el principal vehículo o medio por el cual podemos acceder a la temperatura central, ¿no? Y si esta está cercana a la frente o el eje, es mucho mejor. Es así que, por ejemplo, aquí vemos dos sensores que se propugnan como muy fidedignos y cercanos a la temperatura central, no levemente invasivos, ¿no? Tanto de la temperatura esofágica, la que ven en rojo, que debe ubicarse precisamente en el tercio inferior del esófago, ¿no? Para mejorar su precisión. Y obviamente fijarse para que no se deslice a la nasofaringe. Y la otra es el termostato de flujo cero, ¿no? Este es un termostato que aísla, es como un electrodo, que aísla la temperatura dentro del electrodo, alrededor de un aislante, y el electrodo empieza a calentar la piel hasta una temperatura tal donde no haya flujo. Entonces, en este flujo cero, nos registra la temperatura central por ese mecanismo, ¿no? Entonces, son dos mecanismos fidedignos. Vamos a ver, obviamente, las intervenciones que nosotros podemos tener en el perioperatorio. Y mencionamos el perioperatorio porque es tan importante mantener al paciente homeotérmico, normotérmico, tanto en el pre-anestésico o prequirúrgico, en el intra como en el post, ¿no? Es decir, que debe haber como una cadena, ¿no? Ya no una cadena de frío, ¿no? Sino una cadena de calor, ¿no? Mantener una cadena que se siga una constante, salvo en situaciones muy especiales donde la hipotermia esté indicada. Obviamente esos son temas ya de otra ponencia. Tenemos formas de calentar al paciente pasivo y activo, ¿no? Donde podemos poner, observar que aún la temperatura del pabellón quirúrgico influencia bastante. Los cobertores, ¿no? O sea, de cualquier material, ¿no? También son útiles en este. Las recomendaciones con respecto a la sala de operaciones va a depender del tipo de pacientes y el factor de riesgo de hipotermia, ¿no? Mencionamos las edades extremas. Se recomienda que el adulto, más o menos, la sala de operaciones esté por lo menos entre 21 y 23. Esto es más exigente cuando son recién nacidos, obviamente más cuando son recién nacidos a término. Que las soluciones fluidas traten de estar a una temperatura cercanos a la corporal. Si esta va a ser infundida en pediátricos más de 20 cc por kilo o en 1 litro en adultos, ¿no? O si se va a transfundir también, se mantenga un calentador de fluidos para las transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, en sala de operaciones tenemos la pérdida por radiación, por convección, por los flujos de aire, ¿no? Se estableció que y poner este estándar en sala de operaciones también es complejo, ¿no? Porque hay también los dos puntos en contra, ¿no? Primero es la incomodidad, es decir, que a estas temperaturas, por ejemplo, nosotros los manejamos en quemados. Hoy día estábamos en 26 grados, si no digo, que son equivalentes a 79
grados Fahrenheit, y se notaba por así decir, el bochorno, ¿no? Y esto es mucho más eh, incómodo para los compañeros cirujanos, porque ellos adicionalmente tienen una indumentaria adicional, calzado de guantes, con gorras, etcétera, y produce una incomodidad, ¿no?, en el equipo quirúrgico. Entonces, esto se tiene que valorar mucho con la temperatura, con el monitoreo que tenemos nuestro paciente para que todos podamos trabajar de la mejor manera. El otro es el gradiente, es decir, en nuestra temperatura de normal de nosotros es 37 y no debemos bajar más de 36, pero aún así, poniendo el ambiente a 21, 23, hay una gradiente, ¿no? Esta gradiente, aunque disminuye el tiempo para poder, disminuye la transferencia de calor, pero igual va a haber transferencia de calor de una zona caliente a una zona fría por convección, por radiación, etcétera, ¿no? Que son los mecanismos que se trata de evitar en esto. Pero asimismo, esta intervención de la curva de descenso de la temperatura que mostramos hace unos diapositivas atrás, solamente nos serviría cuando ya estamos en la segunda o en la tercera etapa, ¿no? De la cual depende básicamente del ambiente para poder disminuir su temperatura. Más no así, la alteración no afecta mucho la alteración de la termorregulación. Como vimos que era un factor básicamente anestésio, ¿no? Bueno, los cobertores también se han estudiado, si es 1, si es 2, básicamente mencionan que disminuye las pérdidas calóricas hasta un 30%, es que sí sirve. Pero ¿qué pasa si ponemos 2 cobertores? ¿Mejora o no mejora? Hay mucha contradicción, pero con tal que lo cubramos al paciente y lo mantengamos cubierto durante el acto quirúrgico lo más tiempo posible, bueno, no podemos cuando ya está ya haciéndose el lavado previo a la cirugía, cubrirlo lo más posible, ¿no? Eh, es más importante la cantidad de superficie cubierta que el material y el número de mantas que podamos disponer en cualquier material que tengamos, ¿no? Esa operación usamos plástico también, algodones, y etcétera, o cobertores también, los campos quirúrgicos, etcétera. Pero nosotros necesitamos un sistema que ayude, ¿no? Y en sala de operaciones también tenemos esto, los sistemas de calentamiento, ¿no? Tanto las mantas eléctricas y colchones que tienen sus limitaciones por las conexiones, también porque básicamente se encuentran en la parte inferior del paciente, no cubren al paciente, y básicamente la superficie que está en contacto con el paciente llega al 20%, dejando en evidencia o el 80% del restante como posibles fuentes de pérdidas de calor. Entonces, tiene sus limitantes, ¿no? Es poco flexible, poca superficie del cuerpo, obviamente, y hay unos reportes de quemaduras en este sistema, ¿no? Obviamente, con materiales personal entrenado se podría también calentar. El sistema de flujos en calefactores de mantas térmicas, ¿no? Estos son materiales hechos de papel poroso que tienen básicamente un flujo de aire caliente, ¿no? Seguramente lo hemos visto ahí en el perioperatorio, en la institución se realiza. Está considerado uno de los mejores métodos, dado que atacan precisamente la pérdida de calor por convección, ¿no? Los flujos que rodean al paciente. Esto puede ser por la parte inferior, o sea, la parte donde descansa el paciente, como las mantas superiores, ¿no? Abarcamos mayor superficie, ¿no? Es uno de los métodos más eficientes en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y obviamente hubo una preocupación con el tema de las infecciones, ¿no? La cual ya fue desechada en 2017 por la FDA, ¿no? En la cual estos flujos podrían hacer ingresar a la herida operatoria algún germen, ¿no? Esto ya no ha sido, ya ha sido totalmente descartado, ¿no? En un informe de la FDA. Muy bien, hay otras estrategias, pero básicamente son menores que las anteriores, un rango intermedio, ¿ya? Humidificación de vía aérea y también los calentamientos de fluidos endovenosos. Estos gráficos que yo los considero muy importantes, quisiera que puedan ver, ya estamos terminando. Básicamente lo que acá queremos hacer notar es el tipo de fluido que estamos usando, a la izquierda, ¿no? Un fluido de 4 grados, que es básicamente la sangre, ¿no? Que es la temperatura a la cual se conserva. Un fluido de
de 21 grados, una solución normal, una solución con calentamiento, ¿no? 33, 34, 38 grados. Entonces, si nosotros infundimos en la primera hora ya un fluido de 4 grados, por eso mencionábamos acerca de las transfusiones, ya hay un descenso de 1 grado en la temperatura central, ¿no? Eso solamente por la conducción, ¿no? O sea, el cuerpo que esté en contacto con una superficie fría. No estamos contando el factor de alteración o termorregulación. Asimismo, la temperatura se mantiene cuando el fluido es controlado, ¿no? Pero esta temperatura no reemplaza el calentamiento por convección. Es decir, los insumos para calentar los fluidos son muy útiles para mantener la temperatura, pero eso no reemplaza que usemos otras estrategias como las mantas térmicas por convección, porque precisamente el lado derecho está la razón, ¿no? La diferencia de efectividad, ¿no? Cuando usamos el efecto de aire forzado, que son los de convección, colchón de agua, el cobertor simple, ¿no? Y el calentamiento de la vía aérea, ¿no? Y aquí también podría estar el calentamiento de la vía endovenosa, ¿no? O los calentadores de fluidos. Entonces, lo que vemos aquí es que el, el mantenimiento, ¿no? Hay una diferencia de efectividad, ¿no? De cada uno de ellos, de mantener en determinada temperatura, ¿no? Del aire forzado, ¿no? Es decir, las estrategias podemos, de acuerdo a la realidad de nuestros pabellones, nuestros servicios, mantenerlo, ¿no? Puede elevar la temperatura en aire forzado con mayor efectividad que las demás estrategias, ¿no? Un lapso de 2 horas, por ejemplo, podría elevar hasta 4 grados, ¿no? Entonces, obviamente que eso también necesita el sensor necesario para poder establecer los mejores parámetros de nuestros pacientes. Esta es la diapositiva del perioperatorio. Es decir, si nosotros tenemos un paciente programado para sala, ¿no? Donde ya le hemos cambiado su ropa, disminuyendo obviamente la cantidad a la mínima expresión por exigencias, obviamente, de la intervención. Se ha tratado de explicar, ¿y qué pasa si para evitar este bajón, que era exponencial, ¿no? Cuando vimos la gráfica de definición de temperatura en la primera hora, ¿qué pasaría si nosotros los precalentamos? ¿No? Entonces, ahí se expresa en el tema del precalentamiento, ¿no? Este estudio presentado muestra, por ejemplo, las variaciones de temperatura cuando los precalentamos y mantenemos la temperatura normal de nuestros pacientes, ¿no? De 37, ¿no? Y vemos obviamente una disminución de temperatura, pero hay una diferencia, ¿no? Cuando es precalentado, las caídas son menores que cuando no son precalentadas. Entonces, esto se mantiene en el tiempo. Entonces vemos aquí el porcentaje de hipotermios, porcentaje de hipotermia que se registra con respecto al tiempo, ¿no? Y vemos que el no precalentado aumenta, ¿no? Después de cercano a la hora, empieza ya bastante porcentaje de pacientes hipotérmicos durante el tiempo. Entonces, la temperatura es una variable continua, ¿no? Es una variable que nosotros podemos valorarlo antes de la anestesia, durante la anestesia y posanestesia. Y los cambios que ocurren, ¿no? Porque generalmente los estudios se hacían en formas puntuales, al inicio y al final, podrían también estar asociados con las complicaciones. Es decir, tanto la duración de la hipotermia como la profundidad de la anestesia. Entonces, como vemos aquí, porcentaje aumenta en el tiempo, pero esta intervención del precalentamiento podría disminuir ese efecto, ¿no? De hipotermia concomitantemente las complicaciones que habíamos explicado al inicio, ¿no? Entonces, esta es una estrategia interesante que ya se ha descrito, en la cual podemos precalentar al paciente. Hay muchos protocolos de 15 a 1 hora, 15 en la parte de preanestesia, en los lugares donde se dispone de 1 hora, cuando podría hacerse, se ha descrito en zonas donde hay un servicio
de origen donde ya empiezan a dar esa terapia, ¿no? De precalentamiento al paciente, pasan con su manta, etc. Y obviamente vemos las ventajas de eso, ¿no? Bueno, hay condiciones especiales. El gran quemado es una condición especial. Conservarlo no solamente porque pierde la piel, ¿no? En muchos casos, los grandes quemados pierden este regulador de temperatura que es la piel, sino que también la inflamación hace que el umbral también esté a la alta, ¿no? Esto aunado a las intervenciones que nosotros hacemos con resucitación inicial o intervenciones quirúrgicas repetidas, hacen que sea muy propenso a las complicaciones, tanto cardíacas como infecciones, como prolongación de efectos anestésicos o prolongación de algunas otras drogas. En el shock hipomorrágico, también, ¿no? Hay alteración de la coagulación, obviamente se debe evitar la hipotermia, mucho más la moderada. Está relacionado precisamente el shock hemorrágico a la alteración también de la coagulación que se presenta durante el tiempo de hipotermia que pueda sufrir el paciente, y obviamente las estrategias de mantenerlo caliente, salvo en algunas circunstancias especiales, ¿no? En el politraumatizado, ¿no? Que también podría encajar ahí el quemado, hay una triada fatal, ¿no? La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, ¿no? Se debe mantener la incidencia de hipotermia, por ejemplo, en tu politraumación, depende mucho de las características del paciente, cuánto tiempo tuvo para su rescate, el tiempo que estuvo expuesto al lugar donde fue su accidente, las edades extremas, ¿no es cierto? Y en condiciones especiales se ha establecido los TEC grave, ¿no? Hipertensión endocraniana o asfixias perinatales, algunos efectos de la hipotermia terapéutica, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos tratado de revisar algunos problemas que se producen por la hipotermia leve, ¿no? Obviamente esto se va acrecentando cuando se va profundizando y va durando durante el rango de tiempo que dure la cirugía. Es así que eso debe ser una prioridad de monitorizar, ¿no? La causa principal, ¿no? de hipotermia es obviamente la alteración de su termorregulador. Esto debe ser prevenido por un calentamiento activo de parte del profesional. Y mucho más, y este efecto se ve mejor cuando es en el perioperatorio, ¿no? Con el efecto del precalentamiento. Obviamente monitorizar a todos nuestros pacientes. Bueno, aquí tenemos la dicha de que tenemos termómetros esofágicos, rectales, etcétera, en sala para poder incluso determinar las gradientes, ¿no? Mantener la cadena de calor. ¿Listo? Sí, de neonatología vienen con su sabucuna, mantener en la misma temperatura, en un ambiente muy parecido a donde él estaba, y contrarrestar obviamente las alteraciones fisiológicas tanto de exposición quirúrgica como por exposición también por el neonato a un ambiente frío, mantener entonces la cadena de calor, ¿no? Y establecer métodos de medición de temperatura que sean apropiados para el servicio del perioperatorio, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias, exactitudes, pero creo que nos ayudan a ver quién necesita una intervención activa. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, acá tenemos algunas figuras de los métodos que se usan, tanto las cunas radiantes, las mantas reflectantes, los cobertores, ¿no? También las mantas tanto por fluidos como por aire, y la humidificación de gases, ¿no? Muy bien. Creo que eso sería todo. No sé si tendrán algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Tupa. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, en el caso de limpieza quirúrgica en el gran quemado, ¿cómo manejar para prevenir hipotermia? Bueno, buena pregunta, ¿no? Como vimos, el gran quemado era aunado a que las curaciones se hacen con anestesia en casi el 99.99%. Tenemos ahí las alteraciones
dadas en el perioperatorio, ¿no? Mantenerlo homeotérmico antes de la curación, durante la curación. El tema de las curaciones tienen el problema de que se moja bastante, ¿no? Se moja bastante o se lava bastante con bastante agua, con bastantes soluciones antisépticas. Y el mantener la cadena de calor, ¿no? Con los insumos que podamos tener, nos ayudaría bastante al resultado de las heridas operatorias y los eventos, obviamente, de estancias y eventos cardiológicos también, como se ha descrito. Obviamente, reducir el tiempo de exposición, ¿no? Si está anestesiado, empezar el trabajo inmediatamente, disminuir el tiempo de curación también, porque como vimos en el tiempo en el cual empiezan los cambios, ya empieza en la primera hora, ¿no? Y si se desarrolló la hipotermia, una vez ya secado, hacer la intervención activa, ¿no? De calentamiento por convección, mantas térmicas, mantas con fluidos, etcétera, lo que tengamos a la mano. Los más efectivos, obviamente, son los de convección, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pacientes tienen mayor probabilidad de hipotermia? Bueno, los quirúrgicos. Los quirúrgicos y de los quirúrgicos, los de edades extremas, ¿no? En este caso, nuestros pacientes neonatos o lactantes menores, ¿no? Son de mayor riesgo. Por ejemplo, había un estudio epidemiológico acerca de a cuántos pacientes necesito tratar para tener una terapéutica, ¿no? Estos pacientes, obviamente, cuando las incidencias de hipotermia es más en pacientes en edades extremas, ¿no? Donde los factores de termorregulación estén en proceso, o obviamente va a haber algunas alteraciones. Ahí tenemos, en la población pediátrica, tenemos los neonatos y los lactantes menores, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿por qué es importante la temperatura en un quirófano? Supongo que la pregunta va por el ambiente, la temperatura del ambiente, supongo. Bueno, el quirófano es una situación un poco sui generis, ¿no? Porque se necesita una temperatura para mantener a los equipos, ¿no? Con mayor vida posible, los equipos funcionen. Segundo, que cumple algunos requisitos de ventilación mínima, ¿no? Más ahora en el tema de pandemia se trató de hacer eso. Como vimos, tener una intervención en la temperatura en poblaciones pediátricas debería ser en todas las salas, ¿no? Esto con respecto a regular la temperatura del quirófano, ¿no? Específicamente las recomendaciones que dimos de 23 grados para las poblaciones jóvenes, ¿no? O adultos jóvenes, y cuando son factores de riesgo de 26 a 27 grados, ¿no? Y en poblaciones de quemados, nosotros también, ¿no? En factores de riesgo politraumatizados, todos los casos especiales que mencionamos al último, ¿no? Quemados, politraumatizados y los pacientes con shock, ¿no? Para poder, no, con respecto a me he hecho recordar una pregunta, un dato sobre eso también, esta pregunta. Hay en estos casos especiales, ¿no? Que entran a sala, shock, hemorrágico, politraumatizados, y grandes quemados, específicamente para los politraumatizados, hay unas diferencias entre si la temperatura la hipotermia es amigo o enemiga, ¿no? Es unos términos de unas revisiones técnicas que todavía no, que tratan de ver los beneficios de mantenerlo hipotérmico, especialmente si el politraumatizado tiene algún daño cerebral, ¿no? Y esto por extrapolación de
experimentos, ¿no? En animales o distribución, de que la temperatura disminuiría el requerimiento metabólico, ¿no? De un determinado tejido, ¿no? Pero esto aunado a las demás complicaciones, hay que ponerlo en balanza, ¿no? Y ya se ha demostrado de que, por lo menos hasta ahorita, el tema de normotermia se debe mantener. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, en caso de no contar con termómetro intrahospitalario, intraoperatorio, ¿qué otro parámetro me indicaría hipotermia en el paciente? Bueno, ya. Si nosotros queremos ver consecuencias de la la hipotermia, que se desarrolla generalmente cuando ya la hipotermia ya ha bajado 2 grados, ¿no? Sangrado, arritmias, prolongación de la anestesia, directamente por ahí, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo tenía alguien ahí por ahí nos bromeó, ¿no? Mis manos son el termómetro. En este caso la subjetividad no ayuda, ¿no? Porque como vimos, la redistribución de la temperatura hacen percibir subjetivamente que durante el acto anestésico quirúrgico el paciente está normotérmico, porque de 37 baja a 35, y para nosotros diferenciar esos dos números es bastante difícil, y podemos decir que está normal. O sea, no podemos distinguir 2 grados con solamente la palma de la mano. Es un poco difícil, realmente. Un poco difícil tener un reemplazante al monitoreo de termómetro, de temperatura, ¿no? Con un termómetro esofágico de preferencia, rectal, si es que no se dispone, nasofaringeo, su defecto, o bueno, intermitente con los de mercurio o los infrarrojos, ¿no? Podríamos tener alguna evolución de la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Tomarlo al previa, de intra y al post, ¿no? Como creo que se realiza en un par de servicios. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente con hipotermia? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente con hipotermia? ¿Cuánto tiempo puede durar un paciente con hipotermia? Bueno, los porcentajes de complicaciones, obviamente hay pacientes que están con hipotermia y obviamente no desarrollan todo lo que hemos escrito, ¿no? Hay porcentajes de complicaciones. Lo ideal es que no tenga hipotermia, ¿no? Eso es lo ideal, eso es lo que se busca en los estándares de calidad de algunas ya establecimientos de salud. Se trata de que se haga un enfoque multidisciplinario para poder mantener la temperatura. Es poco ético dejar al paciente con hipotermia, porque ya hemos establecido las consecuencias de esto, ¿no? En varios aspectos de la economía fisiológica del. Entonces, no me atrevería a dar un tiempo a menos que estemos en los años 90, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que dice, recomendaciones para evitar complicaciones con la manta térmica. Ah, ya, sí. Supongo que es con respecto a las quemaduras. Sí, sí has descrito algunas quemaduras específicamente con los de primera generación, por así decirlo, ¿no? Las mantas dependientes de fluidos o las mantas eléctricas, que dependía bastante de conexiones y un ambiente donde el líquido está presente, obviamente se torna inseguro, ¿no? Asimismo, durante la colocación de estas mantas que por tubuladuras debajo del paciente hacen la temperatura, hacen, obviamente que también como se usan objetos punzocortantes, accidentalmente se rompan o se echen a perder, ¿no? Ocasionando obviamente una pérdida de este líquido y obviamente accidentes no previstos, ¿no?
Entonces, en este aspecto, el contenido de las mantas térmicas me parece más inocuo porque es un calor que se puede graduar de 32 a 40 grados en función a la temperatura que estemos registrando en nuestro termómetro, ¿no? Obviamente que durante el acto anestésico también nos podemos ir al otro extremo, la hipertermia, ¿no? Específicamente en pacientes que tienen alteración del encéfalo, ¿no? O también en pacientes que por su constitución genética tienen una predisposición a la hipertermia maligna, ¿no? Entonces, la monitorización de temperatura en anestesia es obligatoria. Ahora, la monitorización continua también, ¿no? Y la revisión de nuestro paciente regularmente, tanto de saturación, presión arterial, flujos, ¿no? Anestésicos, de fluidos, etcétera, eléctricos, también serían importantes durante esto. Y también en este caso, como una constante vital, la medición de la temperatura, ¿no? O sea, aún así como nosotros revisamos el pulsosímetro, revisamos la presión, cada 5, cada 10 minutos, también deberíamos estar atentos a cualquier desperfecto, ¿no? Porque obviamente las máquinas dependen de nosotros. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que nos dice recomendaciones a seguir. Tenemos hospitales, dice, de la selva que usan aire acondicionado en sala de operaciones. Claro. Y pacientes que vienen de la selva a Lima y se mueren de frío. Claro, claro, ahí son diferentes. Esa es otra, creo que es otro campo también donde se podría estudiar, ¿no? Sí, las variaciones de estas verdades de termorregulación en diferentes tipos de población. Ahora, el punto de las salas de operaciones es cómo esto afecta a la temperatura del paciente, ¿ya? Afuera puede estar, el ambiente puede ser un ambiente, digamos, siempre va a haber un gradiente, ¿ya? Como lo mencionamos, ¿no? 37 a 23, 21, 16, esa es la gradiente de temperatura. Siempre, por más que nosotros podamos ponerlo a una temperatura 26, como le mencionó, aquí lo ponemos en quemados, en neonatos, para arriba, siempre va a haber una gradiente. Entonces, el aire acondicionado también es una gradiente, ¿no? Que baja la temperatura y aumenta el tema de el recambio de aire que hay en la sala de operaciones, y obviamente por un efecto de convección está retirando el aire caliente cercano a la piel, ¿no? Entonces aquí el punto, para no pelearnos con los cirujanos, es monitorizar al paciente. Monitorizarlo, poner su temperatura, su sensor establecido y monitorizar regularmente. Y cuando ya tengamos una alteración, avisarlo al equipo, porque el efecto o las complicaciones de la hipotermia lo vemos nosotros, los anestésicos, pero también lo ve todo el médico tratante o los servicios que tratan al paciente en el tema de la herida, en los riesgos de infecciones, prolongación hospitalaria, etc. O sea, este es un problema que se debe afrontar en modo conjunto, ¿no? Para llegar a un acuerdo, etc. Algunos colegas con el tema del aire acondicionado incluso tienen problemas con el tema de sudoración, ¿no? Se van a sudar, y supongo que eso también ocurrirá en la selva con el tema de un lugar cerrado, ¿no? Y obviamente con temperaturas muy diferentes a las de nosotros, ambientales, ¿no? Entonces, aquí es monitorizar, tener un sistema de calentamiento activo, ¿no? Activo por convección o flujo de aire caliente, que es el más recomendado, o bueno, en su defecto los demás sistemas, y bueno, tener un punto de monitorización que en sala de operaciones podría ser el esofágico, en el tercio distal del esófago, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no tenemos preguntas, pero no sé si nos podría brindar algunas últimas recomendaciones para terminar. No, gracias a ustedes. Creo que este tema de mantener al paciente
es una responsabilidad de todos, ¿no? Participamos todos los profesionales de salud y la parte médica creo que debería monitorizarlo de la mejor manera en cada una de nuestras especialidades. Sé que aquí hay colegas de varias especialidades. Vemos la repercusión que puede tener en nuestras intervenciones farmacológicas o quirúrgicas. Y bueno, hagámoslo por los niños. Gracias. Muchas gracias, doctor Jan Tupa. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece por su gentil participación como ponente en este tema tan interesante y además por habernos compartido su experiencia profesional. También agradecemos a todos los participantes y los esperamos la próxima semana con otro tema de Jueves Científico. Muy buenas tardes.